Hola, ¿cómo te sientes? Estamos aquí para traerte la sesión número 2 del plan de salvación. Y hoy vamos a conversar sobre el origen del pecado. Y la pregunta es, ¿con quién se originó el pecado? Para eso nos vamos al libro Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Punto y seguido. Para esto apareció el Hijo de Dios, eso es Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Nos dice la Biblia que el diablo es pecador desde un principio y que el que peca está siendo hijo del diablo, y que para eso fue que apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que te estamos presentando este plan de salvación, para que Jesucristo deshaga la obra de Satanás en tu vida y en mi vida, y tú y yo poder pasar a la salvación. Dice la Biblia que él, o sea, refiriéndose al diablo, él es el padre de la mentira. Y para eso nos vamos al libro de San Juan, capítulo 8, verso 44. San Juan 8, 44 nos dice, 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad o en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es Jesucristo que le está diciendo a los religiosos de su tiempo que lo querían matar. Lo querían matar a él, y él le dice, y ellos le decían a él que eran hijos de Abraham, y le dicen: no, ustedes son hijos del diablo, su padre es el diablo, porque el único que quiere matar a otro es el diablo, le dice Jesucristo, porque él vino para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí nos está haciendo un planteamiento de con quién se originó el pecado. Pues con Satanás. Eso no se originó aquí en la tierra, eso fue en el cielo. Y también nos dice ahí que él es el padre de la mentira. Ahora, una pregunta que dice: ¿fue el diablo pecador desde su creación? Es una pregunta, si el diablo fue pecador desde su creación. Para eso nos vamos al libro de Ezequiel. Hay un libro en la Biblia que se llama Ezequiel. Y ahí nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Estamos en el capítulo 28, verso 13 al 15. Y nos dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio o carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí no está hablando, al principio no era diablo, él se convirtió en eso. Y nos dice el 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, y en medio de la piedra de fuego te paseaba. Dice el 15: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces ahí nos dice que él no fue pecador siempre, que era un ángel,
pero que ese ángel pecó y se convirtió en eso. Y ahí nos dice quién era él en el principio. Nos está estableciendo que al principio de él salía la música y que al principio era un ángel protector, ¿verdad? Y nos está hablando de las condiciones, de cómo era él en su creación. Eso es lo que nos dice el libro de Ezequiel. Entonces, en principio, él no se llamaba diablo, ni era diablo, sino que en principio él fue una bella creación, como todo lo que Dios ha hecho, una bella creación. Pero el pecado, la maldad, cambió su destino y cambió ¿verdad? Lo que es hasta ahora. Por eso, y entonces tú y yo nos preguntamos, ¿y cuál es la causa? ¿Por qué causa fue la caída? ¿Cómo ese querubín, cómo ese ángel se convirtió en diablo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la causa de su caída? Para eso nos vamos al libro de Isaías, otro libro de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 14, verso 11 en adelante, y nos dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tu arpa, gusano serán tu cama, y gusano te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y dice el verso 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí está hablando de la causa de su caída, ¿verdad? Y dice 14: sobre las alturas de las nubes subiste. Subiré, decía eso, y seré semejante al Altísimo. Él decía que quería ser igual a Dios. Dice el 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y dice 16: se inclinarán hasta ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ahí está la causa. Hoy hemos venido a traerte a ti. ¿Dónde se originó el pecado? Mira, el pecado no se originó aquí en la tierra, ni se reoriginó como lo planteamos muchas veces. No es un asunto de faldas cortas esto. Esto no es un asunto ni de marca de licor. No es nada de eso. El pecado se originó en el cielo y allá no había marca, ¿verdad? Ni había prostitución, ni habían mujeres desnudas como lo presentamos hoy en día, ni habían vicio ni nada de eso. El pecado inicia en el corazón de un ángel, ¿verdad? En el corazón de ese gran ángel que se convirtió en diablo, ¿verdad? Y la maldad, el orgullo, la ambición son los principales pecados. Eso fue lo que hizo que él cayera. Por eso dice: ¿fue el diablo pecador desde su creación? No habla aquí de su creación como fue. Y luego nos dice la causa de su caída. La causa de su caída fue su ambición, que él quería ser igual a Dios. Y se lo olvidó para qué él había sido creado. Jesucristo ha venido hoy a ti, a tu vida y a mi vida, con la palabra de Dios, con un fundamento bíblico. Te hemos tratado el libro 1 de San Juan 3:8, te hemos tratado el libro de San Juan 8:44, te hemos tratado el libro de Ezequiel 28, del 11 al 16, te hemos tratado el libro de Isaías, capítulo 14, del 11 al 16, para hablarte del origen del pecado, para hablarte que el diablo no fue pecador desde el principio, sino que se convirtió en eso. Y también para explicarte el origen de su caída. Jesucristo ha venido hoy a tu vida y a mi vida con el plan de salvación para enseñarnos el origen del pecado.
Que el Señor te siga bendiciendo. Vamos a seguir orando por ti, por tu familia, y que tú le des seguimiento a este plan de salvación y que lo compartas. Además, que te pueda comunicar con nosotros al 849-752-9431 para seguir continuando dándote seguimiento. Que Dios te bendiga.